transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, apreciados oyentes de Transformado por la Fe hoy. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro buen Padre Celestial esté hoy con todos nosotros. Seguimos en gratitud a nuestro buen Jesús por cada nuevo día que nos regala. Porque el Día de Acción de Gracias no debería ser solo una fecha para los que creemos en Jesús y su obra redentora, sino que deben de ser todos los días en los que Dios nos permite levantarnos, respirar, vivir y compartir de sus bondades y amor. Todos los días son de redención, porque así nosotros ya creamos estar en paz con Dios. Debemos alegrarnos por aquellos que están llegando a los pies de Cristo, seguir intercediendo por esos otros que aún no han sido rescatados y lo más importante, porque no hace falta saber ni ver quiénes faltan o a quiénes rescató Dios. Solo nos basta reconocer que esa redención que Jesús hizo por nosotros y en nosotros es la misma que está trabajando para seguir rescatando y librando a más y más perdidos. Debemos estar seguros que Dios sigue trabajando día a día porque ese es su propósito, ir recorriendo el mundo buscando perdidos para redimirlos, porque para Dios nada es imposible. Oigamos la palabra de Dios para la reflexión del día de hoy y los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías capítulo 31 versículos del 10 al 14. Oíd palabra de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo juntará y guardará como pastor a su ganado. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Esto es palabra de Dios. Hace algunos días estábamos viendo con mi esposo unas historias de misioneros cristianos que fueron secuestrados y tenidos en cautiverio por muchos años por grupos terroristas, los cuales pedían rescate por ellos. Aquellas personas nunca perdieron su fe y siempre se mostraron fieles a las promesas y a la palabra de Dios. En el tiempo de cautiverio, la pareja secuestrada tuvo que pasar por muchas situaciones de sufrimiento y dolor. Sufrían por no saber nada de sus hijos, quienes habían quedado solos, desprotegidos, sin saber cómo estarían, solos en un país desconocido y sin nadie que los cuidara. Y dolor, pues su esposo, a raíz de una enfermedad y a la falta de atención médica, perdió el oír y quedó sordo. Mas, sin embargo, se seguían fortaleciendo el uno al otro con las promesas y la palabra de Dios. Ellos recordaban versículos, los citaban y los escribían en hojas de papel al que le fueron suministrados a petición de ellos. Un día decidieron soltar a la esposa para que fuera a buscar el dinero de la recompensa. Pero al final, cuando se estaba terminando la negociación, soldados americanos llegaron a rescatarlo y los terroristas decidieron matar al cautivo antes de que fuera rescatado. Su esposa no quiso poner ninguna clase de denuncio, mucho menos pedir justicia, a pesar de que las autoridades sabían quiénes eran los secuestradores y los tenían ubicados. A pesar de su dolor y de todo lo que había tenido que pasar durante el cautiverio que terminó con el crimen de su esposa no reflejó ningún deseo de venganza porque creía en la justicia divina y decía que el único que podía hacer justicia era Dios, que ella creía en su palabra y lo que Él nos pedía, que ella los perdonaba por lo que habían hecho y le pedía a Dios que los perdonara también. Lo mismo hizo otro grupo cristiano que también había sido secuestrado cuando cumplían con su labor misionera de escolarización en unos pueblos pobres del sur de África.
Mataron a uno de los 5 secuestrados antes de ser liberados también por tropas estadounidenses. Ellos tampoco quisieron poner ninguna clase de denuncio o desearon mal a sus secuestradores, porque ellos decían que lo que Dios siempre nos llamaba a hacer era perdonar y no pagar mal con mal, más cuando era por causa de estar haciendo lo que Dios les llamaba a hacer. Ellos solo estaban agradecidos con Dios y con los que intervinieron para poderlos liberar y decían que nada ni nadie los iba a parar de seguir haciendo lo que Dios los había llamado a hacer: predicar el Evangelio, llevar ayuda a los necesitados y seguir contribuyendo a llevar amor y sustento a los que necesitaban. Y ese sentir, hermanos y hermanas, solo se puede vivir, solo se puede declarar cuando hemos recibido esa redención de la que Dios nos habla en este versículo, porque es cuando somos revestidos de su perdón que podremos perdonar y liberar. Podremos ver la forma preciosa como Dios obra por medio del dolor y su sanación. Es eso lo que produce gozo y gratitud. Gozo de ver cómo en medio de la adversidad Dios nos llena de paz y consuelo, y gratitud al reconocernos esos hijos suyos merecedores de compartir el mismo sentir del que Jesús nos habla, de poder despojarnos de todo dolor y toda amargura y no desear venganza ni mal a aquellos quienes nos lo han hecho, reconociendo siempre que para Dios no hay nadie más poderoso que es su Padre, quien nos recoge con su santo amor y nos llena de paz, cambia nuestro lamento en gozo, nos consuela y nos lleva a sentir gratitud por la bendita prueba que nos llevó a reconocer la magnificencia de Dios por medio de ella. Por ello, debemos recordar siempre que nuestra mayor necesidad no es ser liberados de nuestras circunstancias, sin importar cuán difíciles o dolorosas puedan ser. Nuestra mayor necesidad es ser liberados del pecado, de la esclavitud espiritual, de la cautividad espiritual, porque cuando reconocemos la necesidad de ser eternamente redimidos de nuestros pecados, vamos a tener los recursos de Dios a nuestra disposición para poder manejar cualquier circunstancia que pueda llegar a nuestras vidas, así como lo hicieron estos cristianos que fueron secuestrados, porque fueron saciados de Dios. Es cuando le hemos permitido a Dios a entrar a morar en nuestras vidas, a su precioso Espíritu que nos empodere a nosotros, que podremos vivir las promesas de Dios. Esa que nos dice este versículo, que su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.